Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido día, ¿cómo andan? Espero que muy, muy bien. Bueno, miren, apareció de nuevo este libro que ya está llegando, sí, a su fin, ya queda nada. Desde la semana pasada, que bueno, que no comparto un poquito de esta lectura, así que hoy vamos a continuar con el capítulo 19. Sigue siendo como una sección de preguntas y respuestas. Y el capítulo 19 se titula Comentarios y ejemplos. Así que me encanta esta parte del libro donde son todas preguntas que quizás nos hacemos y bueno, acá este autor, bueno, digamos las plasmó sus preguntas con sus respuestas, así que me fascina. Vamos entonces con el capítulo 19, comentarios y ejemplos, y comienza con esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuciones básicas que hace posible la iluminación en esta vida? Respuesta. Comprender la naturaleza de la conciencia hace posible la iluminación. Esencialmente, esto supone comprender la diferencia entre dualidad y no dualidad y cómo trascender la esfera de la dualidad. Pregunta. Prácticamente hablando, ¿cómo es posible eso? Respuesta. La dualidad es producto de la percepción, que en sí misma es limitada. El intelecto y la percepción se pueden refinar y perfeccionar hasta el nivel del genio, pero seguirá siendo una limitación que restringirá el nivel de la conciencia al 400. El nivel de la conciencia de 499 es el nivel del genio científico, mientras que el genio espiritual se hace evidente en el 600 y asciende hasta el 1000. Pregunta. ¿Cómo puede uno contrarrestar la limitación de la percepción? Respuesta. Comprendiendo su naturaleza. La percepción es apariencia, es un artefacto de la mente. Es inútil para desenvolverse en el mundo, es útil para desenvolverse en el mundo de las ideas, los conceptos y lo físico, pero su utilidad desaparece cuando el objetivo es la evolución espiritual. Pregunta. ¿Cómo se supera la percepción? Respuesta. No se supera, sino que se trasciende. Y se trasciende comprendiendo su estructura y función. Para comenzar, dése cuenta de que la percepción tiene que ver con la forma. La dualidad es cuantificable. Intentemos desentrañar su función por medio de ejemplos. Ejemplo 1. Imagine una pared de un blanco inmaculado o de un negro inmaculado, como desee. Ahora vea un punto imaginario en la pared. Este punto va a ser ahora un punto de enfoque. Es obvio que el punto puede estar en cualquier lugar de la pared que uno elija. La posición que uno elija finalmente se puede marcar con un lápiz de cera o con una tiza. Según el pensamiento común, ¿qué es, por tanto, dualista? Se podrá decir que el punto existe, de hecho, está exactamente allí. Si reflexionamos un poco, se nos hará obvio que en realidad no hay ningún punto en ninguna parte y mucho menos un punto que esté allí. Esta es una idea que solo está en la mente. No hay punto en parte alguna, salvo en la imaginación. Por tanto, el punto no es una realidad con existencia propia, y su definición depende por completo de la mente humana para siquiera poder decir que existe. En cuanto dejemos de prestar atención a ese punto, desaparecerá, y eso es posible porque nunca existió como realidad. Es obvio que el lenguaje trata de los procesos mentales en sí y lleva a la conclusión de la mentalización en contraposición a la realidad externa. Ejemplo 2. Se creó un punto mediante atención selectiva de enfoque. Para que sea efectivo, hará falta la función corolaria de la de la inatención a todo lo demás excepto al punto de enfoque. Ver. Un punto significa borrar la conciencia de todo lo que no es un punto, es decir, el resto de la pared. Ejemplo 3.
Imagine un segundo punto en la pared que entonces se convierte en el punto número 2. Dese cuenta ahora de que ambos puntos se hallan realmente en la imaginación y existe solo en la mente del observador. Ahora imagine que traza una línea entre los dos puntos, línea a la que podemos llamar distancia. Ahora podemos ver que en la medida en que ambos puntos son estrictamente imaginarios y existen solo en la mente, se aplicará lo mismo a cualquier distancia imaginaria entre ellos. Esperen porque esta gata... Ay, Dios mío, bastan a mí. Entre ellos. ¡Uy! Perdón. Ay, Dios mío, esperen que acomodo todo ahí. Ahí vamos. Ay, esta gata me hace reír. Bueno. Ejemplo número 4. Podemos imaginar ahora que existe un tercer punto a cierta distancia delante de la pared. Si, de nuevo conectamos los 3 puntos en nuestra imaginación, creamos un plano. Al igual que estos 3 puntos, el plano solo existe en nuestra imaginación. No hay ningún plano ahí afuera. Y observe también que las líneas entre los puntos no tienen una dirección innata. Ejemplo 5. Si añadimos un cuarto punto imaginario en contraste con el triángulo imaginario, tendremos una tercera dimensión imaginaria. Ahora también podremos decir que el intervalo entre los puntos constituye el espacio. Sin embargo, en cuanto hacemos esto, nos damos cuenta de que todo eso existe solo en nuestra imaginación. Ejemplo 6. En este momento nos damos cuenta de que los puntos imaginarios son el resultado de situaciones, direcciones, planos, espacios y dimensiones imaginarios. La siguiente expectativa que evoca la mente es descubrir la duración o tiempo que llevará a ir de un punto a otro. Usted se dará cuenta de que el tiempo necesario para atravesar la distancia imaginaria entre los puntos imaginarios estará necesariamente en la imaginación. Ejemplo número 7. Elevamos la mirada al cielo nocturno y vemos innumerables puntos de luz. Podemos seleccionar arbitrariamente cualquier número de estos puntos de luz y conectarlos. También arbitrariamente en figuras imaginarias, creando nuestras propias constelaciones. Al igual que un niño con un lápiz de colores, podemos crear la constelación del gato, la del perro, la del ratón o cualquier otra cosa. Sin embargo, si nos subimos a una nave espacial y nos vamos hasta la constelación, nos encontraremos que Orión, así como el resto de las constelaciones, no tiene existencia real. De lo dicho hasta aquí, se puede comprender de qué modo la mente percibe lo múltiple en lo que realmente es lo uno. Trascender la mente es ver que lo múltiple y lo uno son lo mismo. Sin los términos dualistas mentales opuestos de múltiple o uno, de ninguno se podría decir que existen. En su lugar, solo se podrá dar la realización de que todo es. No hay sujeto ni objeto posible en la oración. Todo es. La realidad ni es lo uno ni es lo múltiple, sino es sólo ella misma, más allá de toda descripción, dimensión, tiempo, situación, comienzo o final. Para describirla, incluso el término ahora es sutilmente engañoso, pues implica la posibilidad de un no ahora. Ningún no es posible en la realidad, que incluye la totalidad de todo cuanto existe y por tanto es. Todo error proviene del no es y por tanto no tiene realidad y no necesita por ello ser explicado o respondido. Ningún error es posible en lo que realmente es. Pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la percepción? Respuesta. La percepción vale para la vida animal cuando trata con lo físico. La percepción trata con la forma, y la conciencia espiritual está más allá de la forma. En el momento que llegamos al nivel de conciencia del 500, la forma se hace progresivamente menos útil, se convierte en un impedimento. Las cualidades espirituales del amor, la compasión, la alegría y la belleza se encuentran más allá del mundo perceptivo de la forma. No se pueden medir ni cuantificar, ni siquiera se les puede describir de un modo adecuado,
porque son realidades subjetivas que se encuentran más allá del lenguaje. Son estados subjetivos de conocimiento que están más allá de la percepción. Por ser más específico, el amor emerge realmente en el nivel de la conciencia del 200 y se intensifica hasta que en el 500 se convierte en el campo de energía predominante. A medida que los niveles de conciencia ascienden, se trasciende progresivamente la forma. En la escala calibrada de los niveles de conciencia, el amor predomina en el nivel del 500, pero no se convierte en incondicional hasta el nivel del 540. Esto significa que algunas formas persisten entre el 500 y el 540, y eso hace que el amor sea condicional. La plena floración del amor emerge solamente cuando se convierte en algo no selectivo. Esto se caracteriza por el cariño, porque es incondicional, porque es en lo que no se ha convertido. Este salto se lleva a cabo desechando la polaridad de los opuestos, que es un error intrínseco de la mente. Después de que ocurra esto, ya no hay árboles buenos o árboles malos. En su lugar, se ve a todos los árboles tan perfectos y hermosos como son en realidad. Cada ser vivo es una escultura perfecta en la expresión de su esencia. Pregunta: ¿y cómo es que el mundo lo ve todo como lo ve? Respuesta: la limitación de la percepción hace que se impute a los acontecimientos del mundo invisible una fuerza mágica a la que se denomina causalidad, confundiendo así lo que en realidad son condiciones necesarias y no causas. También confunde la secuencia temporal con la causalidad. En realidad, los acontecimientos no ocurren en la realidad. Son abstracciones arbitrarias, resultado de un enfoque selectivo y secuencial. En la realidad no suceden acontecimientos, por tanto, no hacen falta explicaciones. En la realidad, la creación es constante. Lo no manifiesto se hace manifiesto, sin embargo, cada observación se formula en actitudes mentales de tiempo y situación, y de ahí es una consecuencia aparente, pero solo hay actividades mentales. En los ejemplos dados vemos cómo acá hace lo observable. Se crea a partir de la conciencia. De la mente del arquitecto emerge la catedral. Nada en el mundo puede ser causa de una catedral. La semilla no es la causa de que la planta brote. En condiciones favorables asume una existencia visible en virtud de su esencia, que manifiesta su potencialidad. Nada en el mundo es causa de ninguna otra cosa. Todo está entrelazado en una danza holográfica, donde cada elemento influye sobre cada una de las demás, pero no la causa. La causa es una investigación epistemológica, un invento de la mente. La mente crea enigmas espúreos y luego necesita explicaciones espurias de causalidad para explicarlos. En realidad, lo absoluto y lo total de la creación no deja espacio que se pueda llenar con una forma de pensamiento explicatorio tal como la causa. La totalidad es completa y no precisa de causas. La causa es fuerza, la creación es poder. Pregunta: ¿y qué pasa entonces con el karma, que se supone que es la causa del destino? Respuesta: en el universo todo alcanza una posición en función de sus cualidades esenciales, haciéndose así manifiesto. Es como un corcho en el agua que se eleva en función de su flotabilidad innata. Se pueden describir los universos de la conciencia en términos de niveles calibrados de poder. Cada entidad se eleva dentro de ese mar de conciencia hasta su propio nivel, en esta vida o después de ella. El alma asciende o desciende, dependiendo de su propia naturaleza, y no porque haya una fuerza externa que cause su ascenso o descenso. Dios es poder, no fuerza. Dios no fuerza a nada ni a nadie a que vaya a ninguna parte. Un globo de aire caliente se eleva en el cielo y desciende en función del viento, el clima, la temperatura, la humedad, así como de las decisiones del piloto de añadir aire caliente o no. Soltar los apegos del ego es como soltar lastre.
La creencia en la causa como realidad sustantiva tiene consecuencias profundamente limitantes y perniciosas, pues secciona la vida en divisiones arbitrarias de víctima y verdugo. Este es el lamento del 78% de la población que calibra por debajo del nivel de integridad en el 200. La responsabilidad personal es algo que se deduce en la mente de aquellos que creen en las causas. Se puede elaborar alguna explicación plausible como causa para explicar o excusar cualquier acontecimiento o acción humana. En la sociedad actual, los tribunales y los abogados han extendido el concepto hasta el absurdo. Incluso, si alguien se quema por tocar algo, junto a lo cual había un gran letrero con letras rojas que decía «no tocar», el ingenio del abogado puede encontrar un autor con los bolsillos suficientemente llenos y decir que el letrero no era suficientemente grande, que estaba escrito en otro idioma, que no estaba iluminado por la noche o alguna otra excusa. Dado que la causa solo existe como un producto mental de la imaginación, se puede evocar y elaborar a conveniencia de uno. Pero si se llevan las cosas hasta el extremo, los conceptos de víctima y verdugo se entremezclan. El criminal se convierte ahora en la víctima y los policías son los verdugos. Analizando las cosas con la suficiente profundidad, uno puede ver que la decisión de quién es el verdugo y quién es la víctima es en realidad una selección arbitraria de posicionamiento. La víctima seduce al verdugo para que actúe según la respuesta depredador-presa. El extremismo del comportamiento de un prisionero puede llevar al policía o al guardián de prisiones a utilizar medidas de fuerzas extremas y así los papeles de víctima y verdugo se desdibujan entre sí, generando una confusión cognitiva. Pregunta: ¿por qué las acciones tienen consecuencias? Respuesta: hay un vínculo entre las acciones, pero no de causa y efecto. Las condiciones afectan a los acontecimientos, pero no los causan. Toda potencialidad está limitada por la esencia. Una abeja no puede convertirse en una flor. La oruga no es la causa de la mariposa, pero es una condición previa necesaria. Pregunta: ¿cómo se aplica esto a la vida espiritual? Respuesta: en la esencia del ser humano está la potencialidad para la iluminación. La disposición para ello implica que uno ha evolucionado a través de los niveles inferiores de la conciencia de tal modo que la inspiración espiritual se convierte ahora en la chispa que enciende la búsqueda. Pregunta: entonces, ¿la percepción no es más que una apariencia sensorial? Respuesta: correcto. Hasta la creación no es más que una apariencia. Creación o destrucción describen simplemente un punto de vista. La materia adopta meramente otra forma. Si la forma es deseable, lo llamamos creación. Si no es deseable, la llamamos destrucción. El hecho de convertir un árbol en tableros de 2x4 es creativo para el carpintero, pero destructivo para el conservacionista. La clásica danza de Shiva es el cambio de apariencia desde la creación hasta la destrucción. En realidad, no está ocurriendo nada. Del mismo modo que sea bueno o malo, creativo o destructivo, el hecho de cenar pavo depende de si eres el pavo o el comensal. La recontextualización. Pregunta: ¿y qué opinas sobre las consideraciones prácticas como las presiones económicas? ¿De qué forma puede ayudar la recontextualización? Respuesta: la percepción de las presiones económicas se debe de la expansión de la propia vida a un ritmo demasiado rápido. Esto genera la ilusión de la escasez económica. La respuesta no es de tipo económico, sino de paciencia. ¿Hay demasiadas ovejas para el pasto o es que hay escasez de hierba? Querer cosas con impaciencia hace que nos movamos hacia adelante demasiado rápido en busca de esa comodidad. Aprenda la diferencia entre lo que se quiere y lo que se necesita. Aprenda a valorar el disponer de crédito antes de tener dinero en efectivo. Fortunas grandes y pequeñas se pueden perder en una noche, pero el crédito dura toda la vida.
El coste de vivir a crédito es el interés. El coste de vivir con dinero en efectivo son los principios. El dinero en efectivo es conveniente, el crédito es inseguridad. Pregunta: ¿y qué hay de los llamados problemas? Respuesta: los posicionamientos parciales y limitados generan esas ilusiones que llamamos problemas. En realidad el problema es imposible. Lo único que hay es lo que queremos y lo que no queremos. El sufrimiento viene como consecuencia de la resistencia y esto también se aplica al dolor físico. Por ejemplo, si nos concentramos intensamente en el dolor y somos persistentes y no nos resistimos a él, el dolor desaparece. El dolor y el sufrimiento son dos cosas bastante diferentes. La mente da por supuesto que son inseparables, pero no es así. Es posible experimentar dolor y no sufrirlo. El sufrimiento se debe a la resistencia al dolor. Si uno está dispuesto a someterse a él, a aceptarlo y deja por completo de resistirse constantemente, el sufrimiento y a veces incluso el dolor cesa. Utilizando esta técnica, el autor de este libro ha sido capaz de someterse a dos importantes operaciones quirúrgicas sin usar anestesia. Por otra parte, la curación es más rápida. Es posible, por ejemplo, seguir caminando a los pocos minutos de torcerse gravemente el tobillo, y el efecto es muy similar al que proporciona un narcótico para aliviar el sufrimiento. El dolor en sí puede que continúe, pero uno se muestra indiferente ante él. Pregunta: ¿y qué puede decir de la ira? Respuesta: a medida que uno avanza espiritualmente, la ira se hace menos frecuente, pero cuando esto ocurre, es cada vez más inoportuna. Con frecuencia se trata de impaciencia. Por tanto, se puede resolver dándose cuenta de que en realidad uno no está enfadado, sino que tiene prisa. El mero hecho de saber esto libera de la culpa. La ira surge de un posicionamiento y se resuelve tomando un punto de vista diferente. Conviene darse cuenta de que la ira no está en lo que es, sino en lo que no es. No nos enfadamos porque alguien sea egoísta o roñoso, como pensamos, sino porque no son considerados generosos o cariñosos. Si se hace la recontextualización de esta manera, veremos a las personas como seres limitados en vez de como seres malvados o equivocados. Cada persona se ha desarrollado solo hasta un punto específico en su evolución y, por tanto, es más fácil ver y aceptar la limitación en ella que la falta. Otra importante causa de la ira es el deseo, el no conseguir lo que se quiere. Es una ira de la infancia que perdura en el adulto, en el que llamamos egoísmo o núcleo narcisista, centrado en el propio ego. El ego confunde lo que se quiere con lo que se necesita y es además impaciente. Se pasa el tiempo haciendo exigencias y queriendo cosas. En este punto focal, someter ante Dios lo que se anhela, lo que se quiere y lo que se desea trae un importante desarrollo espiritual. El sometimiento de este núcleo egoico desencadena un rápido avance espiritual. Este es el verdadero punto focal y el origen del ego, el cual está centrado en la supervivencia. El ego considera esencial lo que desea y lo que quiere debido a sus creencias acerca de la supervivencia. De ahí que tenga que conseguir o conservar y adquirir porque se ve a sí mismo como algo separado y por ende dependiente de fuentes de suministro externas. Estas fuentes de suministro pueden tomar la forma de energía, atención, posesiones, estatus, seguridad, protección, imagen, dinero, beneficios, ventajas y poder. Su visión primaria es la carencia y con la carencia llega el miedo, la necesidad, la codicia e incluso las amenazas a la furia homicida. El miedo es su motor. Desde el punto de vista de la conciencia y la iluminación, el reinado del miedo no cesa en tanto no se somete ante Dios el mismo deseo por la existencia. En el silencio que se origina se comprende profundamente que la propia existencia se ha debido siempre a la presencia del yo real, que
que atraía del universo todo cuanto necesitaba para sobrevivir. La asignación kármica para la supervivencia asegura, por tanto, que ésta está prevista gracias al poder que dispone el yo para cubrir la necesidad. Por ejemplo, las necesidades físicas, la respiración, la fuerza, el hambre, la curiosidad y la inteligencia. El ego es el autor imaginario del pensamiento y la acción, y cree firmemente que su presencia es necesaria y esencial para la supervivencia. Esto se debe a que la principal cualidad del ego es la percepción y, como tal, está limitado por el paradigma de la supuesta causalidad. En este paradigma limitado de la dualidad, el yo o ego se ve a sí mismo como causa, viendo las acciones y los acontecimientos como efectos. En la realidad, las acciones y la supervivencia tienen lugar automáticamente y son ciertamente autónomas. Se activan a través de la energía vital que emana del yo, y las cualidades del universo suministran las formas. Observe, por ejemplo, que en los estados clínicos de amnesia la vida humana continúa, aun cuando la fuente de la identidad imaginaria se haya perdido. Observe entonces que todo miedo es un miedo a la pérdida de identidad, existencia, supervivencia. Esto va unido a la identificación del yo y a la fuente de la existencia en la vida como forma, pensamientos, sentimientos, cuerpo. Por tanto, el miedo se resuelve estando dispuesto a someter la propia existencia en todas sus expresiones ante Dios. Con esta rendición total surge la conciencia de que el yo real es informe y que la fuente, es decir, aquel que experimenta la vida, no es la forma, sino lo informe dentro de la forma. Después se hace obvio que la muerte, tal como se entiende normalmente, ni siquiera es una posibilidad. No hay opuesto ni alternativa a Dios. Es el espíritu dentro del cuerpo el que dice, yo soy. El cuerpo de por sí ni siquiera sabe que existe. ¿Qué puede decir de la simplicidad? Toda la verdad espiritual está contenida en cada concepto espiritual. De ahí que solo haga falta comprender completa y totalmente un único concepto para comprender todos los demás y llegar así a la realización de lo real. El secreto del éxito es elegir un concepto o herramienta espiritual y profundizar en él con intensidad, sin descanso hasta su final definitivo. Puede ser el perdón o la bondad, llevados hasta el absoluto, o puede ser el tercer paso de un programa de 12 pasos. Luego hay que aplicarlo a cada pensamiento, sentimiento, acción o conducta sin excepción. Solo hace falta un escalpelo para diseccionar la totalidad del cuerpo humano y solamente se necesita un único escalpelo espiritual para diseccionar el ego y liberarse de él. Al principio lleva esfuerzo debido a la resistencia, pero cuando la disposición se perfecciona gracias al progresivo sometimiento, la herramienta toma vida por sí misma. No hay un yo que lo haga, y con el tiempo uno se da cuenta de que la herramienta la está dirigiendo a alguien diferente al yo personal. Uno no encuentra la verdad, de modo que es inútil buscarla. La divinidad se revela a sí misma sin esfuerzo alguno. Hay una agonía de muerte repentina y luego un sobrecogimiento profundo cuando la verdad de toda la creación se revela como el yo imperecedero, más allá del tiempo, anterior a todos los mundos, anterior a todos los universos, en toda su absoluta perfección y belleza, en la cual y por lo cual toda forma es meramente percepción, sin existencia independiente. Todo es uno, no hay aquí ni allí, ni sujeto ni objeto, ni yo ni tú. La mente se ha sosegado para siempre, no hay yo individual, todo es en virtud de su propia esencia y resplandece espontáneamente en absoluta perfección. No hay causalidad, todo es ya. El cuerpo es principalmente un eso, un juguete de cuerda kármico
que lleva a cabo su destino por sí solo. Nunca necesitó un yo para funcionar. ¿Cómo pudo surgir un pensamiento así y dominarlo todo? No hay nada más maravilloso que volver a casa, al origen de uno. Pregunta: ¿cómo se puede resolver la identificación con el cuerpo y la mente? Respuesta: el ego se identifica a sí mismo como el hacedor y el experimentador de todo, y por tanto, el centro del cuerpo y la mente. Esto queda reforzado una y otra vez en el pensamiento y el lenguaje, en el cual todas las acciones se prefijan con la palabra yo. Con la práctica se puede reentrenar la mente para que piense con un lenguaje acorde con los hechos de la realidad. Esto se supone hacer utilizando el término él, la en lugar de mí. En realidad es el cuerpo o la mente en vez de mi cuerpo, mi mente. La mente tiene sentimientos, pensamientos, el cuerpo actúa. También se puede hacer referencia a las posiciones del mismo modo, como el automóvil en lugar de mi automóvil, alfombra, casa, etc. Aunque las formas del cuerpo-mente, ego, están ciertamente incluidas dentro de la totalidad del yo, el ego utiliza el término yo en su sentido ilusorio. Tanto el cuerpo como la mente son realmente esos o ellos. A ver cuánto queda. Bueno, voy a dejar hasta acá porque me tengo que ir. A ver qué hora es. Sí, me tengo que ir ahora. Queda un poquitito, quizás lo termine de leer hoy a la tarde-noche. Quedan 4 o 5 hojitas. Así que, ¿cómo se puede resolver? Esto ya lo leí. Ok, me quedé acá. Voy a hacerle una marquita para no olvidarme dónde quedé. Y bueno, seres bonitos, muchísimas gracias a todos los que van resonando con esta lectura. Recuerden que queda acá en Instagram, también la subo a YouTube donde hay una playlist. Hoy voy a poner en orden todos mis videos con sus títulos y demás, que bueno, lo tengo como un poco ahí sin completar. Pero bueno, acá dejo este poquito de lectura del capítulo 19. Seguro que hoy lo completo o a la tarde o a la noche. Así ya queda todo leído completito. Que tengan un feliz y bendecido día. Nos vemos más tarde. Me tengo que ir. Chao, chao.